Pues hermanos, analizando la condición de la iglesia local, las iglesias locales que nosotros podemos ver, podemos percibir, podemos darnos cuenta por los frutos que manifiestan. ¿Cómo está la iglesia del Señor en general? ¿Cómo está? ¿Cómo vemos estos movimientos religiosos y las manifestaciones de las personas queriendo congraciarse con Dios a la luz de las diferentes congregaciones y diferentes movimientos religiosos que se dan? Podemos ver que hay mucha controversia, que hay muchas ramificaciones, inclusive dentro del mismo protestantismo hay diferentes manifestaciones, diferentes corrientes de formas de pensamiento. Y desafortunadamente pues es triste ver que muchas de ellas están completamente desviadas en cuanto a lo que la palabra del Señor, la Biblia, nos manda o nos muestra en la Escritura, en la palabra de Dios. Hablábamos el domingo pasado de cómo el testimonio de Demetrio era dado por la iglesia como un buen creyente, cómo la palabra misma daba testimonio de Demetrio y cómo los mismos dirigentes de la iglesia, los apóstoles, daban testimonio de Demetrio. Y platicábamos y meditábamos, ¿y cómo está nuestro testimonio? ¿Qué diría la iglesia sobre ti? Y sobre todo, ¿qué, a la luz de la palabra de Dios, cómo resultas al ser examinado con esta lupa? Pues deberíamos estar aprobados. Dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Dice. Y es un llamado a estar a cuentas con el Señor. Velad, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. No sabemos cuándo. Y el arrebatamiento, el suceso que espera la iglesia, es un abrir y cerrar de ojos. Y no vayamos a sorprendernos. ¿Cómo estamos? ¿A cuentas con el Señor? El Señor nos dice, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto tiempo pasa después de tu pecado para ponerte a cuentas con Dios nuevamente? Pues no debe pasar mucho. Al momento que el Espíritu Santo te redarguye de pecado, pues deberíamos confesar nuestro pecado y ponernos a cuentas con el Señor. Así pues, estar a cuentas, aprobado por la palabra de Dios, es algo vital en nuestras vidas, sobre todo para dar testimonio del Señor. Cuando en Edén el Señor puso a Adán y Eva en el huerto, Él proveyó todo lo que ellos necesitaban y les dio todo. No necesitaban más. Y dijo el Señor que era muy bueno, era bueno en gran manera lo que había hecho y lo que había, cómo los había puesto ahí en el huerto. Pero ellos, por una causa de un agente sobrenatural, diabólico, sabemos la historia, cómo cayeron en pecado. Y al comer de ese fruto, de ese árbol, del conocimiento del bien y el mal, que les era prohibido, adquirieron la capacidad de juicio, adquirieron la capacidad en sus propias reflexión y sabiduría de determinar lo que era bueno y lo que era malo. Y lo primero que sucede cuando comen los dos, dice que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. Inmediatamente reaccionaron y entretejieron delantales de hojas de higuera y se cubrieron. En otras palabras, juzgaron su condición y determinaron que no era bueno estar así. Cuando el Señor había dicho que era bueno y bueno en gran manera, Dios los había creado así. Pero ellos, ahora con la capacidad de juicio, dictaminan y determinan que era malo. Dios dice es bueno, ellos dicen no, es malo. Entonces el hombre, la humanidad, empieza a conducirse desde ese momento, no en base a la sabiduría de Dios, sino les afecta esta capacidad que no pueden manejar. Solamente Dios puede manejar esto, conocimiento del bueno y el mal, y no caer en mal porque Él es bueno. Pero es el hombre el del problema. Al no poder manejar esta capacidad, siempre inclina en su corazón
hacia lo malo, hacia lo que les gusta, hacia lo propio, hacia lo personal. Y así viene la historia de la humanidad y el Señor trayendo juicio. Vemos cómo rescata al pueblo de Israel una y otra vez. Les manda estos libertadores que se ponían a cuenta con Dios, volvían a caer, caminaban un rato, volvían a caer, un nuevo juez. Y vemos esto y decimos, ¿cómo es posible que Israel, a la luz de la manifestación de su poder en la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto, todavía se comporten de esa manera? Y decimos nosotros, qué bárbaro estos israelitas. Pero no somos mejores, somos iguales. De hecho, es un reflejo, es una figura de cada uno de nosotros. Distorsionadas, vidas distorsionadas, una manera de vivir fuera del orden de la ley de Dios. Vamos a ver entonces cómo el pueblo de Dios cayó en una etapa de oscurantismo donde no se estudiaba la palabra de Dios y fueron cayendo los líderes religiosos que encargados de enseñar las verdades de Dios fueron cayendo en una interpretación alegórica de las escrituras y no había unas reglas ni nada que les dijera algo. Y por eso vemos hoy en día tanta distorsión y tanta blasfemia en cuanto a la palabra de Dios, hasta que en un tiempo propicio del Señor, el Señor levanta a un hombre, Martín Lutero, y a partir de entonces, ¡boom!, estalla la reforma y viene una nueva manera de pensamiento y una nueva manera de vivir y de ver las cosas y analizar sobre todo la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder entrar pues de lleno a ese tema tan interesante de las 5 solas, y sobre todo vamos a ver el día de hoy la sola que corresponde a la Escritura, sola Escritura. Amén, hermano. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo tu grandeza y tu poder, Señor, reconociendo que tú eres el sabio Dios, único Dios verdadero. Nos declaramos, Señor, incompetentes en nuestras fuerzas, incapaces, Señor, de percibir y de entender tus verdades. Si tú, Señor, no te revelas, en vano, Señor, trabajaremos. Si tú no edificas, Señor, en vano trabajaremos los edificadores. Señor, abre nuestros ojos, nuestra mente, y podamos reflexionar en estos sucesos históricos, pero con tanta importancia, Señor, en el trabajo que estás haciendo en tu iglesia, Señor, edificándola, vistiéndola, ataviándola como esa novia perfecta y pura, Señor, que un día estaremos en comunión contigo. Gracias, Señor, por ese tiempo que podemos meditar en estas verdades. Así pues, Señor, pedimos por tu Santo Espíritu, nos guíe a través de tu palabra a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, el origen. ¿De dónde vienen las 5 solas? Se produce la reforma, dentro de la reforma, el movimiento de reforma, un movimiento que protesta la autoridad eclesiástica de su momento. Era el catolicismo quien tenía el poder, la autoridad espiritual en ese tiempo, y ante las distorsiones de que este hombre percibe y se da cuenta, confrontándola o analizándola con la lupa de la palabra de Dios, se da cuenta y empieza una protesta contra esas cosas. Y esto es lo que se viene a dar la reforma, una reforma a todos esos movimientos, a la ideología religiosa, a la forma de ver las cosas de índole religioso. Se produce pues la reforma dentro de mucha ignorancia religiosa, conocida como el oscurantismo, un lugar donde no brillaba la luz de la palabra de Dios. El mismo sacerdocio católico estaba en esta ignorancia religiosa en las cosas que tenían que ver con Dios. La Escritura en aquellos tiempos se estudiaba muy poco, y de ese poco que se estudiaba, se interpretaba de manera alegórica. Algo que la palabra no decía, pero era interpretación personal, sostenida de manera muchas veces bien intencionadas. Esto llevó a una serie de interpretaciones cerradas, con muchas conjeturas y aberraciones,
alejadas de la verdad de lo que la palabra del Señor decía. Cuando Martín Lutero, este hombre, finalmente despierta a la realidad de la palabra de Dios, él y los reformadores formularon lo que se llamó las 5 solas. O solamente esto. La palabra sola del latín significa solamente esto o únicamente esto, ¿no? Solo, podríamos decir nosotros. La primera de estas es sola escritura. Esto es, solamente la palabra de Dios es la última autoridad en materia de fe y de práctica. O sea, la autoridad máxima. Pero luego establecieron el principio de salvación por gracia solamente, sola gratia. Y luego vino sola fide, salvación por fe solamente. Luego solus Christus, la salvación en Cristo solamente. Y finalmente, soli Deo gloria, salvación para la gloria de Dios solamente. Entonces, ahí están estas 5 solas, nacen esta forma de pensamiento, esta forma analítica de la Escritura, y viene esta reforma. Dentro de estas 5, la más importante de ellas y donde descansan las otras, es sola Escritura. Si solo nosotros estuviéramos de acuerdo con la primera, o sea, sola Escritura, no tendríamos que discutir el resto de las otras doctrinas. Pues basándonos solamente en la Escritura, esta nos lleva por default, digamos, a las otras verdades, las otras doctrinas. Sola Escritura, entonces, es el principio que establece que lo que Dios tenía que revelar doctrinalmente está en su palabra. Algo tiene que decir Dios a la humanidad, a sus criaturas, a estas criaturas que puso en la cabeza de la creación para que le representara y para que fuera su imagen. Algo tiene que decir el Señor. Bueno, pues está en la Escritura. Está aquí en la revelación que dio el Señor a su pueblo. Después de la liberación de la esclavitud en el pueblo de Egipto a través de Moisés, los primeros 5 libros de la Escritura, conocidos como el Pentateuco. Y ahí le revela a Dios al pueblo desde el principio de las cosas, desde la eternidad pasada hasta inclusive el tiempo de liberación, y les dice: ahora yo les seré por Dios, ustedes serán mi pueblo, y les da las normas de conducta, la ética de conducta, de vivir. Le da las leyes morales, las leyes de los sacrificios, las leyes que gobernarían este pueblo bajo un régimen teocrático, donde Dios es el que gobierna y en la máxima autoridad. ¿Y cómo se la revela? A través de las Escrituras, pues Moisés. Nunca la Escritura se escribió para demostrar las cosas de Dios. Nosotros andamos por fe y creemos estas verdades. Mucha gente quiere compaginar las verdades de la historia con las verdades de la Biblia, queriendo con la Biblia demostrar que es Dios el que hace las cosas. Pero nosotros, el pueblo de Dios, no necesitamos esas demostraciones. Las creemos por fe, porque el Espíritu Santo pone en nosotros ese querer como hacer, esa fe en que Dios es verdadero, Él existe y tiene un propósito para nosotros. Amén, hermano. Es la fe, pues, la que nos lleva a esto. Entonces, sola Escritura es el principio que establece que lo que Dios tenía que revelar doctrinalmente está en su palabra. Ahora, muchas iglesias no abrazan este principio. De ahí el problema de que se desvían de la verdad de Dios siguiendo otras fuentes de inspiración, de entender la voluntad de Dios, como por ejemplo los sueños. Hay personas que a través de los sueños determinan muchas veces su conducta, su manera de vivir. Falsos profetas, hombres que se dicen de Dios, que hablan palabra que no es de Dios, que no está en la Escritura, etcétera, así como esa. Introducen otras doctrinas falsas fuera de la realidad de la palabra de Dios. Como por ejemplo tenemos movimientos distorsionados como el Evangelio de la Prosperidad, declaraciones que se hacen sobre tiempos de la escatología, los tiempos venideros, las cosas que están por suceder, hacen énfasis en los dones espectaculares y cosas como esas, etcétera, que muchas veces le dan más importancia a eso que inclusive la manera de conducirse cada día. Pero si vamos a hablar de la reforma,
tenemos que recordar y entender la vida de Martín Lutero. Cómo Martín Lutero, este hombre que marcó la diferencia o que marcó el inicio, fue un parteaguas en la historia de la iglesia, de la humanidad, del conocimiento de las verdades de Dios. Él era un hombre usado por Dios. Yo he estado estudiando, hace tiempo estudié sobre Martín Lutero, y en la escritura, la escritura menciona a unos hombres que no conocen la verdad de Dios, pero que son hombres temerosos de Dios. Por ejemplo, la escritura menciona a Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Este gentil que Pedro, tiene una visión y Pedro va y comparte el evangelio y se convierte en él y toda su casa. Hombres temerosos de Dios. Y yo me identifico como uno de ellos porque antes de conocer la verdad de Dios tenía ese temor reverente a las cosas de Dios, aún sin conocer nada de la escritura. Así yo pienso que era Martín Lutero, también un hombre temeroso de Dios y que le daba importancia a Dios en su vida diaria, como vamos a ver ahorita en la historia de Martín Lutero. Entonces Martín Lutero, vamos a hacer un repaso así rápido de su vida y tratar de entender la forma de pensamiento de este hombre. Martín Lutero en 1505 comienza a estudiar leyes, empieza a prepararse como abogado en la Universidad de Erfurt. Su padre, un comerciante, un hombre que quería que su hijo fuera un hombre letrado, con sacrificios pagaba su universidad, porque en aquellos tiempos no cualquiera estudiaba. Entonces él quería que su hijo fuera abogado y Martín Lutero estaba estudiando leyes. Pero en una ocasión, al desplazarse de un lugar a otro, en medio de una tormenta, iba en su caballo y dice la historia que un rayo cayó tan cerca de él que su caballo, espantado al relinchar, lo tumbó. Y fue tanto el temor. Yo no sé si te has escuchado un rayo cuando caen bien cerquitas. Estamos en la casa y sentimos miedo, nos espanta ese rayo. Ahora imagínate ir cabalgando en el campo, en medio de la lluvia y la tormenta, sabiendo que un rayo te puede caer encima. Fue tanto el temor y el terror de Martín Lutero que declaró una expresión que dice, Santa Ana, dice. Recordemos, en aquel tiempo él era dentro del catolicismo y esta era una forma reverente de clamar a Dios o a un santo. Santa Ana, dice, si me salvo, dice, te serviré o me ordenaré de monje o seguiré tu camino, ¿no? Entonces fue tanto el impacto en este hombre, Martín Lutero, y fue el efecto que causó en él, que aún con todo el peso de la autoridad de su padre, deja la universidad y se ordena como monje en la orden de los agustinianos, de Agustín. Entonces deja eso y Martín Lutero se convierte ahora en monje, a pesar de todo lo que había estudiado eso. Ahora, este monje que ahora viene, este estudiante de leyes, ahora viene al monasterio de estos monjes y empieza a aplicar esta mente aguda, la mente que tenía para examinar, escudriñar las leyes. ¿Ya ven cómo son los abogados? Las leyes se hicieron para romperse, dicen. Yo tengo algunos amigos que dicen ellos, y andan buscando, escudriñando esos recovecos que la ley no cubre o que deja sueltos. Pues esa mente aguda y entrenada para eso, viene este hombre ahora y le aplica la escritura. ¿Y qué creen que pasó? Ordenado como sacerdote, termina sus estudios y entonces llega el momento de celebrar su primera misa, dice la historia. Al estar celebrando su primera misa, el catolicismo cree que en la Santa Cena, cree en alguna que se llama la transustanciación, donde el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Y entonces dice que Martín Lutero, al tener el pan y la sangre en sus manos, él dice, ¿cómo tengo el cuerpo y la sangre de mi Señor, de Dios mismo? ¿Cómo yo, un hombre pecador? Era la forma de pensar de este hombre, Martín Lutero. Y dice que a duras penas terminó esa misa. Entonces su padre y todos pues estaban desconcertados. Un hombre tan sagaz en el estudio como Martín Lutero,
y se traba en medio de una misa algo tan sencillo. Pero lo que trabó a Martín Lutero, lo que le hacía mella en su conciencia, era la percepción tan sensible que tenía y la importancia que le daba a Dios, y entendía su condición ante un Dios santo. Eso sucedió en 1507. En 1509 obtiene licenciatura en la Biblia. En 1510 visita Roma. Al visitar Roma, donde está ya pues el Papa y todas las autoridades eclesiásticas, él lleva en su mente la idea de que va a encontrarse con la Jerusalén celestial. Y va con ese gozo de visitar Roma, ¿no? Pero triste realidad cuando se tropieza y se topa con toda la inmoralidad del sistema que ahí gobernaba. Fue tanto su impresión que se regresa y buscando las cosas de Dios es transferido en 1511 al monasterio agustiniano de Wittenberg. Y estando ahí en el monasterio, los monjes tenían una práctica de confesión de sus pecados. Y estaba el sacerdote que escuchaba los pecados de cada quien. Pero Martín Lutero, cuando dice que cuando iba a confesarse, esa percepción que le digo tan sensible de Dios, lo llevaba a declarar esos pecados que muchos de nosotros dijéramos, son pecaditos, no cuentan. Pero Martín Lutero era tan sensible a la cosa de Dios que empezaba a confesar pecados tan sencillos como: perdóname, Padre, dice, me gusta cómo lo exclama Arceus Sproul en su estudio de la santidad de Dios. Dice: perdóname, Padre, dice, que tal vez decía Martín Lutero, porque estando en la comida me di cuenta que la pata de pollo del hermano Luis estaba más grande que la mía y la envidié. O perdóname, Padre, porque al estar barriendo, pues, no sé, maté una hormiguita sin querer o cosas así, ¿no? Era tan sensible a las cosas de Dios que sus maestros empezaron a creer que Martín Lutero estaba loco. Y hasta que los hastiaba, porque mal salía del confesionario, cuando se regresaba y le decía: Padre, me acabo de acordar otro pecado, perdóname esto. Entonces los tenía así, ¿no? Hasta que dice la expresión de los sacerdotes: hermano Martín, ¿vas a confesar un pecado de verdad o vas a seguir con todas esas nimiedades, ¿no? Le reclamaban, porque así era Martín Lutero, era tan sensible a esto. Ahorita vamos a entender por qué estoy comentándole estas cosas de Martín Lutero. Entonces, él volvía locos a sus confesores, mientras sus compañeros confesaban. Hasta yo creo que a mí me tocó estar en el catolicismo y preparar mi confesión. Junto con mis amigos nos preparábamos. ¿Qué vas a decir tú? No, pues yo voy a decir que no le hice caso a mi mamá. Pues yo le voy a decir que le agarré dinero a mi papá. Y cosas así, ¿no? Pero íbamos con la idea de cada quien confesar. Y no, pues yo también voy a confesar eso. No confieses porque nos van a agarrar en la mentira, decían. Elaborábamos nuestra confesión. Y tal vez así también los monjes elaboraban sus confesiones para confesar sus pecados. Pero Martín Lutero no, él era directo y tan sencillo en esas pequeñas cosas. En 1512, Martín Lutero obtiene el doctorado en teología y se va distinguiendo pues por una mente aguda y analítica, pero dentro de él no encuentra paz. Él se ve siempre en esa relación con Dios entorpecida, pues cualquier cosa que hacía en contra de las cosas de Dios ya lo ponía en una posición separado de Dios. Inclusive tenía que esperarse hasta otro día para confesar sus pecados, ¿no? Y andaba angustiado por la situación como estaba con Dios. En 1513, los maestros tutores de Lutero, al entender o tratar de entender a Martín Lutero, le comiendan dar cátedras de teología. Él ya era pues sacerdocio, ya tenía un doctorado en la Biblia, y le encargaron dar cátedras de teología, tratando así pues de entretener, que se entretuviera y que encontrara esa paz dentro de la Escritura. Y en 1513 comienza a enseñar el libro de los Salmos. Comienza a analizar con esta mente aguda el libro de los Salmos y a enseñarla. En 1515, 2 años le llevó Salmos. En 1515 comienza a enseñar
le piden que enseñe la carta a los romanos. Imagínense. Esta mente aguda empieza a analizar la carta a los romanos. Y cuando llega a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, vayamos ahí. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No nos olvidemos, no nos perdamos de la perspectiva de Martín Lutero, que él tiene problemas en la cuestión de la salvación, de verse congraciado con Dios nuevamente. Y entonces llega a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto resuena en la mente de Lutero y empieza a analizar la palabra. Esto sucedió en 1515. Para el 1516 terminó Romanos y lo pasaron a que enseñara ahora en la carta a los Gálatas, donde principalmente Pablo confronta a los Gálatas por abandonar la gracia y volverse a las obras de la ley. Martín Lutero empieza a analizar eso y va teniendo una comprensión más clara de la situación de la Escritura, y para remate, después en 1517 le piden que enseñe la carta a los hebreos. A los hebreos, tremendo. Le están dando pólvora a este hombre, porque entonces en los hebreos se presenta a Cristo como el sumo sacerdote, como aquel que derramó su sangre una sola vez y para siempre. ¿Se imaginan? Esto en la mente de Lutero fue como una bomba que estalla y empieza a atar cabos en la Escritura y empieza una revolución en su mente. Para este tiempo, Lutero ya empezaba a comprender muchas cosas sobre la salvación. Y en cierta ocasión le pidieron visitar Roma, y ahora iba nuevamente a Roma, pero ahora traía la intención de saludar al Papa. Al encaminarse la gente para subir al del templo, tenían que subir una escalera, y esta escalera se conocía como la escalera santa, pues decían que si cada escalón que tú subías rezabas un Padre Nuestro, al terminar la escalera un alma era liberada del purgatorio. Por cierto, Martín Lutero pues tenía sus dos padres vivos, pues no tenía, pues cuando menos va a subir la escalera, y pues para sacar a uno que valga la pena la subida y la rezada, ¿no?, de los Padres Nuestros. Pero no, estaban vivos sus padres. Entonces, al ir haciendo este ejercicio, al ir subiendo la escalera santa, empieza a ser redargüido por la palabra de Dios en su mente, en su cabeza, con esta escritura: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tratando de entender que la salvación no es por obras, no es meritoria, es por gracia, es un regalo del Señor. Entonces, se detiene en su ascenso y en estar practicando esto de los rezos, se puso en pie y regresa a Wittenberg. La palabra de Dios está haciendo mella en Martín Lutero, al punto de que ya le habían enseñado a él, era la creencia de que tenías que subir la escalera y rezar, pues, y un alma era liberada del purgatorio. Y entonces él dice: no puede ser. El justo por la fe vivirá. Rechaza la tradición, la enseñanza doctrinal falsa del catolicismo, y le cree a la verdad de Dios. Y sigue la verdad de Dios, rechazando la mentira. Entonces él se regresa y no trae conciencia que le ataque, porque él va confiando en la palabra de Dios. Martín Lutero no pudo soportar el abuso y la distorsión de la verdad de Dios, porque en ese tiempo, cuando me tocó presenciar la venta de las indulgencias. Una indulgencia es el perdón de tus pecados. Tú pagabas un dinero y te era expedida una indulgencia, una carta donde se decía que todos tus pecados pasados, presentes y futuros te eran perdonados. Imagínense. Ahora sí que teníamos una carta, una licencia para pecar.
Entonces Martín Lutero no soportó esto y entonces al regresarse a Wittenberg y ver pues que esas indulgencias eran vendidas y esto se hacía para recabar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en aquellos tiempos, donde se decía que cuando soltabas el dinero, todavía no llegaba el dinero abajo a sonar clink, 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 cuando ya un alma era liberada del infierno, ¿no? Imagínense lo que la gente se creía, ¿no? Lo que la gente confiaba en que era verdad, porque así se les enseñaba. Entonces, ese mismo año, Martín Lutero regresa a Wittenberg y en octubre, el 31 de octubre, él clavó sus 95 tesis sobre las indulgencias. Estas tesis, estos escritos trataban sobre las indulgencias, el error en el cual estaba la iglesia al hacer estas cosas y ponía la escritura mostrando que la salvación era por la fe. Entonces, junto con esto, acorde a ese tiempo también, acababa de inventarse la imprenta. Entonces, imagínense, fue como una pólvora, un reguero de pólvora por toda Europa, cuando se escribieron, se imprimieron estas tesis y empezaron a circular por todos lados. Empieza una revoltura, empieza un movimiento ahí que trae a la mente el razonamiento de la palabra de Dios y empieza la gente pues las antenitas no se empiezan a parar ahí. En 1518 debate en Heidelberg en defensa de su teología. Ese año, en octubre, frente al cardenal Cayetano en Augsburgo. En 1519 entiende que la justicia de Dios como algo pasivo que Dios otorga al justificarnos por fe solamente. O sea, Martín Lutero entiende ahora que la salvación es un don, es un regalo de Dios y el hombre es salvado gratuitamente, no por méritos propios, sino por la gracia, un favor inmerecido por parte de Dios. Al comprender estas verdades, entonces, empieza a defender teológicamente con la Escritura su posición teológica, pues a la cual está declarando estas cosas. En julio de ese mismo año, tiene un debate con el profesor John Eck, un teólogo de sus tiempos, donde él niega la autoridad suprema de los papas, príncipes y concilios. Entonces ahí es donde se empieza a meter en problemas con la iglesia, más serios, y el papa en 1520 manda lo que se conoce como la bula papal, donde se le pedía a Martín Lutero que se retractara de todas esas cosas que estaba enseñando y le daban 60 días para que esto sucediera. En 1521, cuando fue confrontado, llamado a la dieta que se conocía o el concilio de Worms en abril, y fue llamado a que declarara, y ese mismo año, en mayo, fue declarado o fue condenado como hereje. Así pues, al cuestionar a Martín Lutero sobre si se redactaba o no de sus escritos, su respuesta marca la pauta para la reforma que habría de seguir. Imagínense entonces, este hombre, sensible a las cosas de Dios, criado en medio de una situación religiosa distorsionada, ignorante de las verdades de Dios, donde se les enseñaba doctrinas de hombre y no las verdades de Dios, se vio confrontado con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Haz de cuenta que era él solo contra el mundo. No había otra persona o no había otro movimiento en ese tiempo que apoyara a Martín Lutero. Era un hombre solo contra todos, pero tenía la verdad de Dios. Y eso fue algo tremendo porque imagínense el ataque, la lucha espiritual en la mente de Martín Lutero. Por un lado, el Señor fortaleciéndolo en su verdad, y por otro lado, el diablo trayendo sobre él esa lucha. Estás mal, te vamos a condenar, te vamos a linchar, a matar. ¿Qué hubiera pasado si Martín Lutero hubiera flaqueado y se hubiera arrepentido? Hubiera caído, como muchas veces nosotros caemos también. Conocemos la verdad de Dios,
Pero a veces nos atemorizan ciertas cosas o nos adulan otras. Y en vez de seguir la verdad de Dios, fallamos y declinamos y seguimos la mentira. ¿Qué hubiera pasado? Dios quiere hacer grandes cosas, pero las va a hacer con aquellos que están dispuestos. Y algo interesante, Dios nunca llama a alguien desocupado. No, Él está interesado en esas personas comprometidas, responsabilidades, entregadas. Ay, me ahogo porque casi renegaba por tanto trabajo y tantas cosas y preparar el mensaje y preparar otros estudios y eso y a ver, la vida de Martín Lutero, lo que Dios quiere hacer con gente preparada, con gente dispuesta, pues la verdad que me avergonzó el Señor feo y me da tristeza, ¿no? Como humanamente muchas veces fallamos aún conociendo las verdades de Dios. Bueno, pues ahí está. Este hombre confronta al mundo sustentado por la palabra de Dios y la fortaleza de Dios y se mantiene firme en su posición, firme en lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra testigos, esa palabra es la palabra mártir. O sea, dar tu vida por el Evangelio. Y es lo que Martín Lutero hizo, o expuso su vida por la verdad de Dios. Y está dando testimonio por ella. Un gran ejemplo a seguir, él abanderado por estas verdades. Bueno, ahí es donde nacen él junto con los reformadores, como decíamos, nacieron las 5 solas. Sola Escritura, solo Cristo, solo por gracia, la salvación es solamente por gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. Entonces, al ver la primera, sola Escritura, cual no solamente por las cosas que marcó Martín Lutero, si nosotros creemos en la sola Escritura y debemos estar sustentados en la Escritura misma. ¿Cuál es la base escritural para creer, para entender que Dios nos manda y nos llama a regir nuestras vidas solamente por la Escritura, solamente por la palabra de Dios? Vamos a ver la base escritural. Isaías 8:20, en el Antiguo Testamento. Isaías 8:20. La base para determinar que solo la Escritura. Isaías 8:20. Ahí andaba perdido acá. Desde el Antiguo Testamento ya estaba esta regulación o este consejo. Isaías 8:20 dice, perdón, ando confundido. Estoy viendo, que pasa que anda en otro libro. Perdón. Dice la palabra, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Otra versión dice, a la ley y el testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Pero estaba escuchando la predicación del hermano Miguel Núñez sobre ese tema. Por cierto que mucho del sermón está basado en esto. Él tradujo de la King James en inglés, la tradujo al español, pues le pareció más atinado la forma que lo expresa. Y dice, la versión King James, que está en inglés, pero él la tradujo en español, este versículo, dice, Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz en ellos. Los predicadores no somos nosotros la luz, no tenemos nosotros la luz. La luz es la palabra de Dios.
La luz, la palabra de Dios tiene luz propia, pues es Dios mismo. Nosotros no. En todo caso, si predicara mis palabras o mi punto de pensamiento, son tinieblas más que luz. Entonces debemos predicar la palabra de Dios, porque ella es luz. Ahora, cuando dice que es luz, ¿a qué se refiere la luz? Es una figura que da a entender que la luz nos guía, nos revela las cosas, nos muestra el camino, nos enseña los tropiezos para que saquemos la vuelta, nos muestra las riquezas que están a nuestro alrededor para que disfrutemos de ellas. Y lo acabamos de leer en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí en cortito, una lámpara, aquí en lo cortito, que te va mostrando el camino cotidianamente, cada día, cómo vivir. Y lumbrera a mi camino. Una lumbrera es como un faro. Antes no había faros eléctricos, había lumbreras que te mostraban el camino a seguir desde lejos para que no te perdieras. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser la máxima autoridad en nuestras vidas en materia de fe y de conducta o de práctica, de manera de vivir. Si una persona no habla de Dios conforme a las Escrituras, entonces no es de Dios. Debemos mantenernos alertas y sopesar las palabras de los hombres que dicen hablar de parte de Dios con las Escrituras mismas, como lo hacían los de Berea en Hechos 17:11. Vayan ahí a la Escritura. Hechos 17:11. Pablo estaba mostrando y compartiendo con ellos. Y miren la reacción de esta gente. Esta gente conocía muy bien este versículo de Isaías. Y vean lo que hacían. Hechos 17:11. Pablo y Silas en Berea. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Te crees todo lo que te dicen? ¿Todo lo que te enseñan? Pues no deberíamos, porque si no está conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces, ¿qué me están enseñando? Es responsabilidad de cada uno de nosotros escudriñar la Escritura para comprobar que lo que se nos está enseñando verdaderamente viene de parte de Dios. Porque un día, cuando estemos ante el Señor, allá, compareciendo, no será justificación. Ah, Señor, es que a mí así me enseñaron. No, nada de eso. Dios nos ha dado una conciencia y un razonamiento para poder escudriñar las cosas. Como iglesia, entonces, como iglesia de Dios, debemos hablar la palabra de Dios. Esto es profetizar. Cuando el profeta hablaba la palabra de Dios, Dios le hablaba al profeta y el profeta al pueblo. Entonces el profeta hablaba la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Escritura. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tenemos todo el consejo de parte de Dios. Así es que si vamos a profetizar, vamos a hablar la palabra de Dios. Y no vengamos con palabras nuevas o palabras que van fuera de este contexto. Como los ejemplos que hemos estudiado, ¿verdad? Cuando está Juan y va con Rosa y le dice: Rosa, el Señor me ha dicho que te debes de casar conmigo. Tuve una profecía, ¿no? Te estoy profetizando. Pero Rosa le contesta: pues qué raro, porque a mí no me ha dicho nada. Entonces tiene que estar todo pues conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, es la luz. Las Escrituras contienen todo lo que la iglesia necesita para plantarse, para plantar una iglesia. Aquí tenemos todo. Para desarrollarse, para multiplicarse, para enviar gente al campo misionero. Aquí están todas las normas y todas las reglas de conducta. ¿Cómo debemos hacerlo? Sin embargo, hoy día muchos rechazan este principio de sola Escritura y la suficiencia de ellas. ¿Por qué la rechazan? ¿Por qué la rechazan?
Y me pareció interesante lo que dice Miguel Núñez acerca de un hombre, John Blanchard. Es un líder norteamericano, el cual decía: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran fallas en ellas, dice, sino porque ella encuentra faltas en ellos. O sea, no rechazan la palabra porque hay fallas en la palabra. Rechazan la palabra porque la palabra los expone. Y al ver las fallas que tienen, es como ese hombre que se acerca a un espejo y ve sus manchas, dice: no, quítame ese espejo de aquí, no quiero verme las manchas. Pero el que verdaderamente es de Dios dice: ¿qué? ¿Cómo me quito estas manchas? Y se expone para ser confrontado y limpiado por la palabra de Dios. En realidad es el corazón pecaminoso del hombre caído que se revela la voluntad de Dios, prefiriendo conducirse según su propia sabiduría y no la de Dios, como comentábamos al principio, el hombre con la capacidad de juicio según su sabiduría. Martín Lutero, pues, marca el principio de la Reforma, pues él abanderó su vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios era su estandarte que marcaba sus principios, sus normas de vida, su ética. Lo mostró cuando contestó la pregunta que le hicieron en Worms al ser confrontado sobre si se retractaba de sus escritos o no. Ahí fue la primera vez cuando nace la Reforma. Un hombre marca y toma la decisión de creerle a Dios en vez de creerle a la tradición y a la confrontación de las autoridades religiosas de su momento. Entonces tenemos esto. ¿Cuál fue la respuesta de Martín Lutero? Fíjense, Martín Lutero en la dieta de Worms, un miércoles, abril 17 y 18 de 1521. Por cierto que cuando le pidieron que contestara, él todavía cínicamente dice: ¿me dais un día más para reconsiderarlo? Tenía dudas. No crean que estaba tan seguro. Imagínense, tenía todo el peso de las autoridades religiosas, de toda la tradición, de todos los años, hasta su misma familia, ir en contra de todos ellos, sus mismos profesores, sus maestros. ¿Me dais un día más para reconsiderarlo? Se lo dieron, un día más. Y al otro día, cuando ya fue: hermano Martín, ¿te vas a retractar de lo que escribiste o no? Y le preguntaban: y no me vengas con dientes y cuernos. Tu respuesta sencilla, simple. Y esto contestó Martín Lutero: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, o sea, sin enredos, a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me veo obligado por las Escrituras que yo he citado y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Se mantuvo firme en la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios estaba con él. Y yo no sé si para ese tiempo habría leído: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que ya él hubiera dicho: bueno, si me matan, pues me voy con el Señor. No sé si lo habrá leído o no, pero se mantuvo firme y sólido en eso. En ese momento, ¡boom!, nace la Reforma. Una nueva forma de conducirse, una nueva forma de vivir, declarando la palabra de Dios como verdadera y única regla de fe y de conducta. Hermano, yo te pregunto: ¿es la Biblia, la palabra de Dios, tu norma, tu regla con la cual mides las cosas, por la cual te conduces? Los estándares de valores de este mundo son otros, muy diferentes. Está el egoísmo, está el ser siempre el preeminente, el que está más encima, estar buscando ser servido en vez de servir. Pero el reino del Señor es lo contrario, donde el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como el menor. Porque yo no vine para ser servido, sino para servir, nos pone el ejemplo el Señor.
¿Es la palabra de Dios la regla de tu vida? ¿Te has apropiado de los estándares y de las normas del reino de Dios? ¿Te mantienes más en el reino de Dios que en este reino? Es para reflexionar cada quien. Y yo me pongo primero, no estoy acusando. Es para que reflexionemos y tengamos como ejemplo la historia de este hombre, Martín Lutero, que la gente decía que estaba, por cierto, loco. Sproul lo trata así, la locura de Lutero. Y dice Sproul, si Lutero estaba loco, voy a rogar a Dios para que mande un regimiento de locos, para que pongan la palabra de Dios en alto y manifiesten con sus vidas la realidad de la vida. Ahora, no nomás es ese el apoyo bíblico que estábamos diciendo, Isaías 8:20, cuando dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque para ellos no hay amanecer, o sea, no hay luz, sino que también lo tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Fíjense lo que dice la Escritura. 2 de Pedro, Pedro aquí está hablando. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía se refiere a la palabra de Dios. De aquí podemos sacar tres puntos como base bíblica para nosotros de que debemos vivir en esta doctrina de solo Escritura. La Escritura no es de interpretación personal. ¿Cuál es el problema en que han caído muchas iglesias y muchos grupos? Que la interpretan de manera personal y toman una parte de la Escritura y de ahí hacen una serie de normas y reglas que van a conducir su vida. Nunca la Escritura es de interpretación personal. En nuestro Señor Jesucristo, cuando decía las parábolas, también Él las interpretaba y decía el significado de las palabras. Es Dios quien interpreta a la Escritura. Es Dios el que da el significado correcto a la Escritura. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo Dios da el significado correcto a la Escritura? Pues con la misma palabra de Dios. O sea, la interpretación correcta de la Escritura es que la Escritura se interpreta a sí misma. Pasajes a veces que están oscuros, a la luz de pasajes claros, tienes una comprensión más clara de lo que Dios quiere decir. O si tu interpretación contradice otra parte de la Escritura, o una de Dios, una de dos. O Dios es un Dios terrible que se está burlando de nosotros y nos quiere confundir, o mi interpretación está equivocada. ¿Cuál crees tú que sea? Pues mi interpretación está equivocada, porque la Biblia nos muestra que Dios es amor. Entonces debemos tener un panorama completo de toda la Escritura para poder ahora sí hacer una norma o determinar reglas de conducta para nosotros. Dios es el que interpreta. Punto 2. Ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como resultado de una intención, deseo o proyecto humano. O sea, no, Pedro dice, voy a escribir esto, pues, porque tengo ganas de escribir cosas sobre Dios. No. O para que quede plasmado que yo fui el que lo escribí. No. La palabra de Dios viene porque está dentro del plan de Dios para que pueda dirigir nuestras vidas, conducir nuestras vidas. Y el punto 3, cuando estos hombres hablaron de parte de Dios inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron de su propia fuente. Bien inspirada por Dios. Dios es el que la exhaló, inspirando a los hombres para escribirla. Otro punto escritural que nos apoya es 2 de Timoteo 3:16. Ya lo conocemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Esta palabra inspirada es la palabra griega theopneustos, que significa exhalar. Teo de Teo Dios y pneustos del verbo como neuma, viento, aire, alma, espíritu.
Entonces tiene la connotación de ser exhalada. O sea, Dios exhaló su palabra, inspirando a los hombres para que ellos, con su propio carácter y su manera, escribieran estas verdades. Entonces ahí tenemos otro punto. Ahora, no, la violación de la palabra de Dios no solamente es de nuestros tiempos, desde hace mucho tiempo, desde el principio se viene dando. Marcos 7:13, vamos a ir a Marcos 7:13. Violación de sola escritura en los tiempos de Jesús. Marcos 7:13. Dice la escritura, Marcos 7:13, aquí está hablando el Señor, y dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Está la palabra de Dios que ellos tenían, pero no enseñaban la palabra de Dios solamente, sino que sobre la palabra de Dios ponían doctrinas y enseñanzas de hombres, o sea, de tradiciones, enseñando no la palabra de Dios pura, sino le añadían tradiciones del pueblo de Israel, como le quisieron añadir a la iglesia gentil, ¿no? Esas tradiciones que solamente mandamientos que habían sido dados al pueblo judío. Ahora, la responsabilidad de la iglesia ante esta sola la escritura. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Primera de Timoteo 3:5. Primera de Timoteo 3:5, ¿qué dice? Y debemos tener cuidado nosotros como iglesia, ¿no? De no desviarnos de la verdad y mantenernos en el camino correcto. Y saben, aquí en la iglesia cuando comenzamos en el poder del Señor y para la gloria de Dios, y hasta después el Señor trajo esa convicción, mirábamos a los hermanos que cuando nos empezamos a congregar, mirábamos a las iglesias y estábamos buscando una iglesia sana donde congregarnos. Pero volteábamos a las iglesias y mirábamos lobos. O volteábamos a otras iglesias y mirábamos ciegos a la luz de la palabra, a la luz de ver lo que enseñaban y cómo se conducían conforme al escrutinio de la Escritura. Mirábamos lobos y mirábamos ciegos. Y nosotros quisimos desde un principio no ser lobos, no somos lobos. No queremos sacar partido de las familias o de las personas. Pero guárdenos el Señor, orábamos, porque tampoco queremos ser ciegos. Señor, manténnos en la luz de tu palabra. Primera de Timoteo 3:5. Dice, ¿ando mal? Primera, pues el que no sabe gobernar, yo creo que estoy mal en la cita. Me equivoqué en la cita, hermanos. ¿Será 3:15, no? Sí. Es 3:15, primera de Timoteo 3:15. Para que si tanto dice, desde el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, guía, luz de la palabra de Dios. Nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra de Dios. Es como lo que sucede en 1 Corintios 15:3, cuando Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Y también lo vemos en el capítulo 11, 1 Corintios, en la Santa Cena, lo que yo recibí del Señor, también eso os enseño. Y eso debe ser la responsabilidad de la iglesia. Lo que hemos recibido de la palabra de Dios, debemos encomendarla o enseñarla a otros para que tenga continuidad la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Pero si no tenemos cuidado y empezamos a enseñar distorsiones, imagínense. ¿Se acuerdan del teléfono descompuesto? El jueguito ese, que empieza diciendo una oración por acá y pues termina haciendo otra cosa completamente diferente por otro lado. El Señor nos guarde de caer en eso. Somos
columna y fundamento de la verdad, la iglesia, responsabilidad de todos. Ahora, para terminar, ¿qué implicaciones tiene esto de sola escritura? La escritura tiene las implicaciones, sola escritura, de que es inspirada por Dios. Dios no vino del hombre, Dios es el que la dio. De que está completa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y si tenemos el canon que tenemos hoy, es porque Dios así lo ha permitido y así está. No debemos añadirle ni quitarle nada. Es inerrante, la escritura es inerrante, no tiene errores. Si la escritura dice que existió el arca de Noé, seguro existió el arca de Noé. No hay errores en la escritura. Es infalible. Si la escritura te promete la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, no te va a fallar. Es infalible. Cumple, Dios es fiel y cumple lo que dice. Y la escritura es la autoridad suprema en materia de fe y práctica. ¿Quieres conducirte de acuerdo a lo que Dios dice? ¿O agradar a Dios con tu vida? Aquí están las normas de conducta. Otras implicaciones también sobre el punto de sola escritura. Sola escritura es también toda escritura. Toda la escritura. Toda. Hay una frase que dice, ¿la Biblia es la palabra de Dios o en la Biblia está la palabra de Dios? Y tiene implicaciones diferentes. Decir que en la Biblia está la palabra de Dios tiene la idea de que algunos pedazos son y algunas partes no. Pero cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, tiene la connotación que toda, desde el principio hasta el fin, es palabra de Dios. Entonces, el decir que sola escritura es también la idea de que es toda la escritura. Sola escritura también tiene la implicación de que la palabra es la única que obliga a la conciencia de manera universal. ¿Qué debe cautivar la conciencia de las personas? ¿Lo que dice el presidente? No, lo que dice la palabra de Dios, porque al final de cuentas somos criaturas de Dios. Sola escritura también tiene la connotación o la implicación de que no elimina el valor de los concilios y confesiones de fe que han coincidido con la palabra. Pues estos hombres estudiosos de la palabra han llegado a esas decisiones en base a la palabra de Dios y no contradice ningún punto. Pero aún así, la escritura está por encima de estos concilios y ellos lo saben. Es la palabra de Dios. Viene la reforma, a menos que se me convenza por las sagradas escrituras o por razones evidentes, no me retractaré. Esa debe ser nuestra bandera, el pensamiento de Martín Lutero. Sola escritura también tiene la implicación de que no es de uso o de interpretación privada. Dios es quien la interpreta. La escritura se interpreta a sí misma. Sola escritura también tiene la implicación de que requiere de reglas de interpretación, porque hay reglas de interpretación. Eso es lo que conocemos como la hermenéutica. Hay frases, hay oraciones, hay sujeto, verbo, predicado, y debemos estudiar todas esas reglas de la escritura, de la literatura y de la interpretación, ¿verdad? Están las parábolas, están la historia literal, están de forma poética. Todas esas formas de escritura son importantes de considerar. Solo la escritura también tiene la implicación de que no nos permite, y esto es muy importante, no nos permite despegarnos del pasado y hoy salir con interpretaciones nuevas que contradicen la fe. Imagínense, pues estando estudiando la escritura, tengo esta nueva revelación de que dice esto aquí. No, antes de enseñarla y antes de verla, examina el pasado y tal vez hay hombres que también vieron este mismo punto que tuviste. Y si no está, espérate tantito, analízalo bien antes de decirlo. No te vayas a encontrar, pues, yendo en forma distorsionada de las verdades de Dios. O distorsionar la verdad de Dios, ¿verdad? Debe ser, pues, considerado también a la luz de las opiniones de los hombres de Dios que a través de la historia han dado sus puntos de vista. También la sola escritura juzga a la iglesia. Sola escritura tiene la implicación de que es la escritura la que juzga a la iglesia y a sus maestros. La escritura juzga a la iglesia y a sus maestros. Y no al revés. No son las personas, no son los maestros, ni la iglesia la que debe considerar o juzgar las cosas de Dios.
La Escritura es la que nos juzga. Es la regla, es la medida, es el espejo en el cual nos vamos a ver. Y por último, las implicaciones que tiene, que es sola Escritura, requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Y ese es el consejo de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Buscar hombres, mujeres que manejen bien la palabra de verdad. Sola Escritura, la aplicación para nuestros días. Segunda de Timoteo 3:16, como ya lo vimos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La aplicación para nuestras vidas es nuestra luz, nuestra guía. Y terminamos con un pensamiento de Wayne Grudem. Tiene un libro de teología sistemática y el cual dice: las Escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo tuviera en cada época de la historia redentora. Las Escrituras tienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo tuviera en cada época de la historia redentora. Por ejemplo, el pueblo de Israel al principio nada más tenía el Pentateuco. Era todo lo que necesitaban. Dios les da eso y era todo lo que ocupaban. Pero conforme fue pasando la historia, ya vinieron los profetas, los salmos y todas estas escrituras que también que ahora contiene todo lo que Dios necesita decirnos para la salvación, para que confiemos y le obedezcamos perfectamente, o sea, correctamente. Sabemos que no hay nadie perfecto en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, sino el único Hijo de Dios, el unigénito. Pero nosotros somos llamados a vivir esas vidas correctas, esforzarnos en obedecer. Y si fallamos, reconocer nuestro pecado, confesarlo y arrepentirnos, ¿no? Ahora, hay un punto que en la Escritura nos marca, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, tenemos la enseñanza que Dios, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo así rápido, pero Dios nos muestra acerca del profeta que dice que habla de parte de Dios. Dios escribe en Deuteronomio 18 que si una persona, llega un profeta diciendo que habla de parte de Dios, era probado por medio de que si se cumplía lo que profetizaba, era veraz y venía de parte de Dios. Pero si no se cumplía lo que profetizaba y decía que venía de parte de Dios, entonces era un falso profeta digno de ser apedreado. Era muy radical las cuestiones del Señor. Es terrible la advertencia de parte de Dios cuando tergiversamos su palabra. Fíjense en lo que dice Jeremías 23, versículos del 25 al 28, en relación a esto, lo que dice el Señor. Dice, en la palabra del Señor, ahí en Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 28, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Según ellos tenían sueños y hasta el día de hoy existe gente que sueña y que, soñé, tengo una profecía para ti, tengo palabra profética para ti. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver un sueño con la verdad de Dios? En todo caso, si tuviste un sueño, búscalo en la palabra de Dios y cuéntaselo a quien se lo vas a contar, pero no le cuentes tu sueño, cuéntale la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Tremendo. Conclusión, y la conclusión está en Apocalipsis 22, versículo 18 al 19. Dice el Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. No debemos pues jugar con la palabra de Dios. Sola Escritura es tan importante para Dios en la relación con su pueblo, que no deberíamos jugar o tratar de ser como quien lleva un libro a
la librería, ¿no? O a la casa editora a que te lo editen. No deberíamos editar la palabra de Dios. O sea, no deberíamos quitarle ni ponerle, ni modificarle ni moverle. Es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, no vine a ustedes con palabras sabias de hombre, sino que vine a ustedes con el mensaje, la locura del mensaje de la cruz? Es la palabra de Dios la que tiene poder. Y dice A.W. Tozer, no debemos atrevernos a editar a Dios. Hermano, no editemos a Dios. No le pongamos ni le quitemos. Nosotros tenemos una tendencia natural. Nos pasa algo y de por sí ya es algo espectacular lo que nos pasó, pero cuando lo contamos, tenemos esa tendencia a añadirle o modificarle, exagerar las cosas que nos sucedieron. No debemos ser así. Debemos hablar la palabra de Dios. Y más que hablar, estudiarla, debemos vivir la verdad de Dios. Amén, hermano. Sola Escritura, la Reforma. Vivamos los principios de la Reforma. Vamos a ver el siguiente domingo, con el favor de Dios, solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santísimo, nuevamente, Señor, agradecemos tus cuidados, tus bendiciones, tu presencia con nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu en nuestro ser, Señor, que nos redarguye y nos convence, nos motiva, nos inclina, Señor, a desearte, a entenderte, a conocerte. Señor, pedimos que atesores en lo más profundo de nuestro ser estas verdades. Y que así, Señor, como Martín Lutero, con el estandarte, con su bandera, que es tu palabra, así nosotros podamos también conducirnos en esta vida bajo estos preceptos, bajo estas normas, bajo tus mandamientos, tus ordenanzas y tus principios. Ayúdanos a esforzarnos cada día, Señor, para servirte. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo.